Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. Y ahora sí, ya cerramos con el tema peronismo, en especial el primer y segundo gobierno, con el texto de Sidicaro, el cual he denominado los tres peronismos. Bueno, algo a aclarar es que Sidicaro en su libro, Los tres peronismos, va a hablar del primer, segundo y tercer gobierno peronista, y ahí va a sumar el gobierno de Carlos Saúl M, el presidente de los 90, pero bueno, Sidicaro hace un análisis de esos gobiernos, que bueno, para el que esté interesado en estudiar o en saber a nivel económico qué pasó en la década de los 90 acá en la Argentina, recomiendo esa lectura. Y en especial el autor Sidicaro se va a centrar más en cómo se relacionó, bueno, en este caso, ¿no?, Perón, con los empresarios, tanto industriales como agropecuarios. No es que va a hacer un análisis a profundidad de la situación económica, si hubo una inflación. No es como Gerchunov y Antunes, que antes los vimos. Sidicaro se centra más en eso, en cómo se relaciona Perón con los empresarios. Primero nos va a ubicar en el periodo 43-46, en el periodo del gobierno militar, que antes mencioné y ya me cansé de aclarar esto, pero bueno, no está de más. Lo que se buscó es, o lo que se logró, al fin y al cabo, es mejorar la situación de los trabajadores, tanto rurales como urbanos. ¿Qué se buscaba con esto? Que este sector pueda participar en demasía o en mayor cantidad en el mercado interno, o a partir de aumentos salariales, etc. Y los objetivos económicos en sí que tenía la cúpula militar de ese periodo era proteger y desarrollar la industria, o sea, un enfoque industrialista, créditos a la industria, con el fin de que estos puedan adquirir objetos relacionados a la producción, como lo puede ser, no sé, materias primas, maquinaria, etc. Expandir el mercado interno, porque bueno, ante todo el GO o se basa en una ideología mercado internista y buscó mejorar los salarios, que lo terminó logrando. Pero en este sentido, esta cúpula militar va a obtener la oposición de los sectores industriales y agropecuarios. El texto deja entrever que esta oposición no era por la cuestión económica, porque al contrario, los estaba favoreciendo, sino una cuestión más política, porque era un gobierno militar, la burguesía y los sectores acaudalados se oponían, lo cual también nos permite decir que a la vez también existía una oposición tanto política como económica, porque básicamente lo que se logró o lo que se visualiza en el periodo 43-46 y más que nada en los últimos años de este periodo, es el avance laboral en el carácter de derechos de los trabajadores, lo cual claramente significa mayor cantidad de gastos para el empresariado rural como industrial. Y esto es, bueno, importante destacarlo, porque acá es cuando se origina la oposición, tanto política, por lo que significa el ser, bueno, un gobierno militar, como también la cuestión económica por la cuestión de los derechos. Ya hablando del gobierno peronista, que va del 46 al 55, tanto el primero como el segundo, acá está todo en uno, hablamos del empresariado rural e industrial. Ambos se vieron favorecidos. En el caso rural, primero desfavorecidos, porque no tenían tanto crédito como tenía la industria, pero después se vieron favorecidos en el contexto de la crisis y del mal pasar económico de la Argentina, y a la vez en el aspecto de los empresarios industriales, primero favorecidos y después desfavorecidos. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando estaba la bonanza económica, ellos obtenían la mayor cantidad de préstamos para mejorar sus industrias, y después se vieron desfavorecidos en el contexto de la crisis económica, y ahí es cuando había que apoyar al sector agropecuario, porque es el que producía las divisas necesarias para la modernización industrial. Pero al fin y al cabo lo que dice el autor es que ambos sectores vivieron su modernización productiva, técnica. Claro que organizada las finanzas y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió
distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad. Y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Y acá es cuando también se va a instaurar la Confederación General Económica, la cual era un conjunto de empresarios, los cuales se unían y juntaban fuerzas o tenían reuniones seguidas con Perón. Pero acá el autor, o lo que pude yo interpretar del autor, es que esta Confederación General Económica era una estructura bastante débil, porque no es que los empresarios se acercaron a Perón por una cuestión totalmente propia o autónoma de ellos, decir, bueno, vamos a apoyar al gobierno, sino que más que nada fue por temor a que sus industrias sean o intervenidas o expropiadas, como había pasado con algunas industrias, algunas empresas que se habían rebelado. Y además también para obtener beneficios económicos. Es de esta manera como se manifiesta este punto o esta interpretación mía. Caído el gobierno peronista e instaurada la Revolución Libertadora, la Confederación General Económica va a ser disuelta por los mismos empresarios que la habían creado, entre comillas. Espero que les haya gustado el video y nada, nos vemos en próximos videos. Hasta luego.